Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado de alta especialización, Podología y Quiroterapia. El día de hoy vamos a comenzar con el módulo 1, que es Bioseguridad Quiropodista.
La ponencia de esta noche estará a cargo del podólogo Marco Antonio Hernández Díaz de México. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados, a menos que el doctor solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan los va a responder el doctor al final de la ponencia. Buenas noches, doctor Marco, le doy pase a su ponencia. Muchas gracias. Muy buenas noches, saludos. Gracias a todos los presentes, gracias Galenos, gracias a todos por estar aquí. Vamos a prestar más de la acostumbrada atención, ya que es necesario, debido a la seriedad de los asuntos que nos atañen. Vamos a hablar en este módulo 1 sobre bioseguridad quiropodista, la bioseguridad. En primer lugar, cuando estamos hablando de bioseguridad, estamos hablando de un conjunto de principios, normas, protocolos y tecnologías que están implementadas para evitar el riesgo de la salud y del medio ambiente, es decir, todos aquellos que están dirigidas a evitar contagios, enfermedad y sobre todo dirigidos al personal de salud para que minimicen los riesgos presentes. Hablando de la quiropodia como tal no está exenta de riesgos, ya que también podemos tener contacto con fluidos, pacientes, tejidos, etcétera. De ahí la importancia de conocer la bioseguridad y no solamente conocerla, sino también obligadamente llevarla a cabo. Cuando hablamos de la bioseguridad en la quiropodia, estamos hablando de vínculos de trabajos de salud, puesto que la quiropodia como un evento vinculado al servicio podológico también está sujeto a dichas normativas. Bien, ya mencionado esto, continuamos y nos adentramos en el tema. El significado de quiropodia. Existe una mala percepción respecto del tratamiento de los pies, las uñas y algunos otros eventos de salud de esta extremidad y surge confusión al respecto. Cuando nosotros hablamos de tratamientos superficiales, de belleza, los llamadas pedicuras no tienen nada que ver con la quiropodia. La quiropodia es entonces un sentido de protocolo de atención instrumentada que tiene como objeto el cuidado, la restitución de la salud del pie, además de eventos que pudieran comprometerla en el futuro. Así es que la quiropodia sigue el método clínico y como tal se ajusta a las normativas presentes para los servicios de salud. Entonces, en este sentido, la quiropodia entonces es un tratamiento podológico. En algunos países de América se va a diferenciar la quiropodia, el servicio de atención básico, que es realizado por auxiliares en podología, parte de las ramas de salud. Pero cuando hablamos de quiropodología, estamos hablando del evento de atención mediado clínico del pie a través del ejercicio de un podólogo como tal. Bien, entonces, independientemente si se es quiropodista o no, se está obligado a seguir las normativas de bioseguridad. Vamos, las normativas de bioseguridad son obligatorias, no se pueden omitir. Así es que hablar respecto de la bioseguridad, entonces, es prever amplios conocimientos para la detección y prevención de riesgos desde el ejercicio de la función.
Así es que en este caso, pues estamos hablando de la bioseguridad quiropodista, aquella que atañe desde el punto de vista clínico en la atención del pie, tal y cual. Y ahora ya tomamos la definición de bioseguridad como todo ese conjunto de normativas, tecnologías, medidas preventivas, mecanismos para proteger la salud y la seguridad del personal que trabaja con pacientes en la comunidad, entre ella o de forma libérrima o autónoma, sabiendo que existen riesgos biológicos, físicos, químicos y mecánicos que pudieran tener una disrupción en la salud y en el sistema biológico. Eso es entonces el concepto más amplio de la bioseguridad. Entonces, sabiendo hoy día que van enfocados a impedir la transmisión de infecciones y recordando la universalidad de las medidas implementadas durante la pandemia del COVID-19, aún a todas aquellas personas que no tenían ni la mínima conocimiento o intención de establecer algunas mínimas medidas higiénicas y de barrera, pues ahora entendimos, o por lo menos entendieron aquellos que no están vinculados a la salud, la seriedad del asunto. En lo que se refiere a la atención de bioseguridad en la quiropodia y quiropodista, tenemos aquí un ejemplo de cómo retirar los guantes usados. Nótese aquí, se va a tener contacto directo, más si hay fluidos, pus, sangre y demás. Así es que se toma del centro, se jala y de la mano contigua no se toca la superficie, se jala desde dentro, ¿verdad? Entonces ahí está. Es un ejemplo muy sencillo de lo que sería un procedimiento de bioseguridad. Entonces, fíjense, hasta en la forma de retirar los guantes se refleja la bioseguridad, más aún cuando hablamos de disposiciones, desechos biológicos, punzocortantes, desinfección, técnicas asépticas, esterilización, etcétera. En este primer módulo estamos viendo las universalidades de dichos métodos, aunque no vamos a puntualizar todos los detalles implementados en la quiropodia. Vamos a ver los básicos. Históricamente, la prevención y el control de las enfermedades transmisibles estaban íntimamente unidos a procedimientos. En la antigüedad se sabía que se podían conservar los alimentos mediante salación, ahumado, ebullición. Ya se conocía por lo menos la peligrosidad de no conservar los alimentos. Si acaso, entrados ya en la era científica, se entendió lo que era la higiene y minimizar los riesgos hasta que a través de estas actividades fue necesario crear conceptos que ayudaran a evitar las transmisiones infecciosas. Ahí es donde surge, vamos a decir, el concepto de bioseguridad. Sí, con el descubrimiento de microorganismos se emprendieron la búsqueda de metodología a través del conocimiento de mecanismos de enfermedades infecciosas y transmisiones. Todo surgió, por ejemplo, el cirujano inglés Joseph Lister fue el primero en percatarse de la importancia de la asepsia, la antisepsia en el ámbito quirúrgico, para minimizar precisamente las infecciones, ya que los estudiantes de medicina en aquellos entonces entraban a hacer disecciones de cadáveres y sin ni siquiera lavarse las manos entraban a la zona donde estaban las parturientas con terribles resultados. Después surge el concepto de la asepsia, que hace referencia a la utilización de procedimientos que impiden que el microorganismo se vuelva patógeno, grosero o al menos
pueda instaurarse en los medios de piel o entrometerse en el sistema biológico de tal manera que produzca una invasión, proliferación y luego la infección. Así es que la antisepsia, conjunto de procedimientos y actividades destinados a inhibir o destruir los microorganismos patógenos, sobre todo en la piel. Cuando hablamos de superficies, hablamos de desinfectantes. En ese sentido, la implementación de las técnicas asépticas fue la primera expresión de lo que llegaría a ser la bioseguridad. La revolución terapéutica que puso al descubierto los antibióticos hizo que los biocidas pasaran a un segundo plano. La emergencia del grave problema de las multiresistencias bacterianas que están surgiendo hoy día nos está situando en una era de preventibiótica. Cada vez vemos necesario las medidas para evitar las infecciones más bien que tratarlas. Más valioso establecer medidas de limpieza, desinfección, esterilización, manejo de los desechos, disposición de los desechos y otras medidas como una piedra angular junto con esto, que son las técnicas asépticas para evitar la nocividad de dichas maniobras. El concepto de asepsia entonces hace referencia a la utilización de todos esos procedimientos vinculados o encaminados a la destrucción del microorganismo como tal. En este sentido fueron surgiendo las biocidas. Los biocidas, parte del sistema de lo que es técnicas asépticas, pilar mismo de la bioseguridad. Así es que hablamos de los biocidas. Son aquellas sustancias por medio de medios bien químicos o bien biológicos que pueden destruir, contrarrestar, neutralizar o impedir la acción que ejercen los microorganismos de cualquier forma nociva sobre el paciente, sobre el ser humano. Recientemente se ha propuesto una definición más simple y clara según la cual el biocida habla que es una molécula química activa en un producto para inhibir y destruir microorganismos, sobre todo bacterias. En ese sentido se habla del biocida. Los biocidas de uso sanitario deben atenerse a legislación en cada país. Por ejemplo, en España, todas las sustancias desinfectantes y demás se utilizan específicamente en los dispositivos médicos, se consideran productos sanitarios clase 2A y deben llevar un marcado CE5. En otros países va a variar el marcaje, pero se va a precisar la intervención de un organismo notificado de inspección y verificación de calidad que otorgue el marcaje CE. En diferentes países, ministerios de salud, secretarías de vigilancia, contención de enfermedades, Centro del Control de Enfermedades en los Estados Unidos, COFEPRIS en México, etcétera. Todo esto nos hace entender que la verificación vigilancia es una normativa presente a nivel mundial. Los desinfectantes en ambientes y superficiales, así como antisépticos para la piel sana o intacta, utilizados en los ambientes clínicos y quirúrgicos, no se consideran producto netamente sanitario, pero requieren autorización sanitaria para que se otorgue a través de diferentes agencias como la de Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios como de uso especializado y que corresponda a dicha autorización. Si bien dichos biocidas en diferentes marcas y presentaciones deben de ser evaluados por las autoridades. Por eso nos encontramos constantemente estudios de parte de universidades y de otras agencias que va analizando mecanismos, medidas y productos químicos encaminados a la bioseguridad, porque constantemente se están haciendo
los ajustes de dichos mecanismos. Hablando del espectro y mecanismo de acción, todo esto, espectro y mecanismo de acción del biocida, se concentran en alterar la estructura del microorganismo, si bien sea impidiendo la entrada o salida de elementos vitales para el organismo o alterando su estructura. Las dianas se sitúan en la pared celular, en la membrana citoplasmática y en el citoplasma. Hoy día se está teniendo pues conciencia de una futura crisis de multiresistencia bacteriana, sobre todo, lo que hace consciente de la modificación de dichos productos con el surgimiento de las llamadas biomoléculas, las cuales hoy día, lejos de ser sencillamente un producto químico, ahora son moléculas activas de origen natural, los cuales tienen una acción importante biocida que pudieran librarnos de la acción de futuro de multiresistencia. Respecto de esto y del germen y la exposición, tenemos esta tabla que habla precisamente de los factores que determinan la efectividad de un biocida, dependientes del biocida, composición química, concentración, modo de acción, dependientes de la exposición, tiempo, temperatura, pH, sustancias interferentes, dependientes del germen, concentración de microorganismo, grado de agregación, tamaño del germen y afinidad de los lípidos. Ya entendimos hoy día que, por ejemplo, en los procesos de la desinfección de alto nivel, no podemos hacer una dilución de ningún porcentaje, porque si pensamos, por ejemplo, que llevamos un glutaraldehído al 10%, el cual puede hacer un proceso de esterilización en 40 minutos. Si lo diluimos a la mitad, podemos pensar que entonces van a ser el doble. No, resulta que el proceso de desinfección se multiplica por 10. Tendríamos que ocupar aproximadamente 8 horas reduciendo el gradiente a la mitad, entonces no podemos aplicar este criterio. De ahí que estar bien pendiente precisamente de estos factores que dejamos aquí en tabla, concentraciones y otras. Respecto de esto, el tiempo de contacto que se expresa como miligramos por minuto por mililitro es el ejemplo que acabamos de dar. Respecto a pH y temperatura, también son otros asuntos de interferencia, sabiendo hoy día que la presencia de los biofilm es universal, sobre todo en los asuntos bacterianos. Sin embargo, hoy día sabemos que las onicomicosis recalcitrantes a muchos tratamientos, en los estudios microbiológicos moleculares se han encontrado que estos están desarrollando barreras biofilm. Por lo tanto, hoy día se sabe que en las onicomicosis que son resistentes a tratamientos, hay que hacer el rompimiento del biofilm y para eso están las nuevas moléculas descubiertas como el dialil óxido disulfuro, ese es un ejemplo. En el interés de las resistencias bacterianas, hoy día dentro de la bioseguridad, están surgiendo entonces los nuevos métodos para corregir situaciones anteriores. Aún con todo, el error humano puede estar presente, refiriéndonos a el almacenaje, al mal manejo, factores interferentes, calor, etcétera, lo cual nos conlleva al fracaso de la propagación de las infecciones. Así es que haríamos bien en poder revisar las metodologías presentes y normativas para una mayor bioseguridad, sobre todo en la quiropodia. De cualquier manera, la forma mayor para la evidencia sobre la resistencia de los biocidas en ensayos de laboratorio hacen y refieren a la concentración de los biocidas como la concentración mínima inhibitoria. Dicha concentración mínima inhibitoria sigue siendo un parámetro sensible y que debería de ser considerada en la práctica clínica para que los gastos, ahorros y demás no impactaran ahí.
Dicho de otra forma, hay que gastar e invertir en una buena sustancia biocida, la cual debe de sujetarse a las normativas presentes de la cantidad mínima inhibitoria, es decir, no vamos a diluir, por ejemplo. Los antisépticos son armas poderosas entonces que forman parte de la metodología para las técnicas de bioseguridad. Los antisépticos frecuentes en cuidados sanitarios, sobre todo en la quiropodia, es clorhexidina, alcohol y povidona iodada, las cuales los estudios vinculados al respecto nos hablan acerca de, por ejemplo, la povidona iodada, que tal carece de actividad hasta que se va liberando el yodo, es decir, la povidona en contacto con la piel intacta nos va a permitir liberar el yodo de una forma gradual. Se utilizan concentraciones del 1, 7.5 y 10%, que pueden causar hipersensibilidad en personas alérgicas al yodo. Sin embargo, últimamente los estudios clínicos han mostrado que aún con la povidona iodada pudiera producirse efectos de sensibilización tardía. La clorhexidina, en cambio, actúa rápidamente y posee una gran actividad bactericida. Se aplica en concentraciones del 0.5%. El alcohol al 70% es mejor bactericida que al 90%, y en las pincelazos actúa por 2 minutos. Sin embargo, clorhexidina alcohol, según los estudios microbiológicos, sabemos hoy día que ofrece un mayor factor de efectividad bacteriana, lo cual minimiza los posibles riesgos bacterianos. En este sentido, entonces, la bioseguridad va involucrada al buen estudio de las sustancias. Respecto de la piel intacta, entonces debemos de verificar el tipo de desinfectante a utilizar en cada caso. Por lo menos hasta ahora se está hablando de la clorhexidina. En el paquete de medidas descrito por el Instituto de Salud e Improvisación Ambiental para la Prevención de Infecciones, con carácter estable, se nos dice clorhexidina al 2% en solución alcohólica es lo ideal. Respecto de la situación en la utilización en la quiropodia, es lo ideal, ya que parece ser que es la preferida, por ejemplo, en la situación quirúrgica, más ahora hablando de la quiropodia. Respecto de la desinfección del instrumental, es otra parte importante, ¿verdad? No podemos omitir esto, la desinfección del instrumental y de superficies dentro de las normativas de bioseguridad. La limpieza como paso previo cronológicamente a la desinfección constituye un factor de importancia prioritaria. Una limpieza incorrecta y defectuosa repercutirá de forma negativa, necesariamente hablando, en las sucesivas etapas de los procesos de antisepsia, desinfección y esterilización. Así es que hoy hablamos respecto de las normativas de bioseguridad, del punto crítico de la buena limpieza para poder pasar a la desinfección y posteriormente a la esterilización, lo cual va a potenciar en mayor grado el poder contra los gérmenes patógenos. Además, por las características del procedimiento, el material desinfectado pierde rápidamente esta propiedad por carecer de un factor de empaquetado que lo proteja de contaminaciones. De ahí que las normativas de bioseguridad en la quiropodia, bioseguridad quiropodista, nos dice esterilización y empaquetado. Sí, entonces optamos por el proceso del empaquetamiento en el proceso de esterilización para evitar contaminaciones. El espectro del germen sobre lo que es efectivo en desinfectante varía de uno al otro.
Ya como vimos, el desinfectante entonces debe de tener un nivel de cobertura apropiado al caso, en el sentido del material presente, instrumental quirúrgico. En la quiropodia hablamos de un alto nivel de desinfección, un alto nivel, ya que este pudiera producir pequeñas lesiones, ya que utilizamos punzocortantes. Así es, utilizamos gubias, cortadores, guiadores, alicatas con gran cantidad de microrugosidades en los filos, lo cual nos lleva a entender que es necesario establecer un nivel elevado de desinfección y lo ideal es la esterilización. Sí, en la quiropodia, no solamente por la presencia del tipo de microorganismos que incluyen micobacterias y esporas, sino por el hecho de la dificultad de mantener una buena desinfección simple en los filos y en las gran cantidad de rugosidades presentes en dichos filos. Puntualizando, la bioseguridad en la quiropodia opta por la esterilización. Independientemente de la clasificación esquematizada de Spalding que surgió en 1968 respecto del instrumental crítico, semicrítico y no crítico, el cual pudiéramos pensar, si hablamos del semicrítico, material que entra en contacto con mucosas, piel no intacta, y el crítico sobre piel intacta, pudiéramos pensar entonces que dentro de la quiropodia cae de la clasificación Spalding en el no crítico, pero no es así. Acabamos de puntualizar por qué. No solamente por el hecho de punciones y pequeñas heridas, sino que trabajamos directamente sobre el aparato ungueal, donde se encuentra el sello cuticular estéril, el cual pudiera llevar a procesos infecciosos inmediatos, junto con la idea de las microrugosidades presentes en los filos de la quiropodia, del instrumental quiropódico. Entonces, entendemos que dicha clasificación no atañe directamente al instrumental en podología, sino que sencillamente decimos que es crítico y optamos por la esterilización. Así es, esterilización. La esterilización se define como proceso mediante el cual se destruyen todos los microorganismos, ausencia completa. Así es que el concepto es total, ¿sí? No queda lugar a dudas. El concepto de esterilidad expresa condición absoluta. En cierta ocasión, a un mandatario de un país, hablando acerca de la policía, él en una conferencia utilizó la siguiente expresión: nuestra policía es más honesta, cada vez es más honesta. Pero entonces, si entendemos que no puede haber honestidad en grados, entonces sería redundante decir que tal o cual agencia resulta que ahí la lleva, ahí está haciendo, no. Es como decir, está más o menos esterilizada para nada. Entonces, ¿se está o no se está? Por lo tanto, los procesos puestos en el asunto de la esterilización son exactos, estrictos, tal y cual. La esterilidad es absoluta. Hablando de la probabilidad de que una unidad estéril contenga algún microorganismo en forma activa y latente por algún fallo, hablamos que es igual o menor a uno, un microorganismo, uno entre 1.000.000 únicamente, uno en 1.000.000 o sencillamente un fallo en 1.000.000. El paso previo imprescindible
para una correcta esterilización, es la limpieza exhaustiva, material y esterilización, como acabamos de ver. Después, el empaquetado, cuidado con el empaquetado, el almacenaje, el marcaje y la fecha. Respecto de otros asuntos dentro de las normas de bioseguridad, en la quiropodia hay algunas dudas respecto de algunas sustancias. Tenemos aquí el cloruro de benzalconio, dimetil bencil cloruro amonio cuaternio, sales cuaternarias, etcétera. En inglés, change quat substance. El cloruro de benzalconio en todas sus formas, según un estudio del responsable del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM en México, el doctor Enrique Acosta, en un estudio hizo la declaración: cloruro de benzalconio, inaceptable para esterilizar o desinfectar. Ya ni siquiera hablamos de esterilizar, sino desinfectar instrumental médico o dental. En este sentido, aplica al de quiropodia. No sirve. Aquí tenemos la presentación comercial más conocida en América y altamente tradicional en algunos servicios de atención del pie. Hoy día sabemos que este producto ya debería de ser retirado, desfasado y dejado en la inutilidad dentro de la bioseguridad en quiropodia. Y una de las razones, una y solo una, es la que acabamos de mencionar, pero hay muchos estudios más. Jefe del Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de México, ahora nos habla no solamente respecto de estos procesos de desinfección mediados con químicos, sino que ahora advierte de los riesgos que entrañan utilizar métodos de esterilización no efectivos como la radiación ultravioleta. Así es como lo oyen. Los aparatos de esterilización UV, ultravioleta de onda larga, no sirven para esterilizar. Y aquí dejamos las referencias del estudio para que puedan consultarlo. Ahí están los aparatos. Nótese que es una de las agencias más grandes y respetables, vinculadas a una de las universidades más grandes del mundo, lo cual nos hace que nos detengamos y considerar la seriedad en estos ajustes de la bioseguridad quiropódica. El agua oxigenada, largo tiempo utilizado en procesos de quiropodia, hoy día está bajo escrutinio. Se sabe, pues, que el agua oxigenada aplicada en heridas pudiera llegar a fijar y complicar algunos inóculos, lo cuales llegarían a producir pus y retrasos en la cicatrización. Sin embargo, los estudios últimos nos hablan al respecto de mezclar agua oxigenada con plata iónica, plata coloidal. Durante los últimos meses, esta sustancia tan habitual entre nosotros por su poder desinfectante, ahora se está vinculando con una molécula de plata iónica libre. El peróxido de hidrógeno con plata se mezcla con plata y forma lo que se conoce como el microclean, el cual hoy día ha sido estudiado y utilizado por las Fuerzas Armadas Españolas a través de procesos técnicos de micropulverización electrostática avanzada para acción biocida sobre superficies y
e instrumental, los cuales están dando muy buenos resultados. Así es que ahora dentro de las normativas de bioseguridad dentro de la quiropodia, ahora pues hablamos sobre este nuevo método. Ya hablando de la integridad del personal de la salud, queda bien claro que la quiropodia también puede existir riesgos de contacto con líquidos, no únicamente en los anfiteatros o en los hospitales, en departamentos de emergencia, sino que hoy día podemos introducir al quiropodista dentro de los mismos riesgos de bioseguridad como si estuvieran en hospital. El personal de entidad de salud que está presente en este algoritmo de atención, entonces nos hace entender que la bioseguridad de la quiropodia es una de las cuestiones de tomarse muy en serio. Así es que en este sentido, las normas de bioseguridad con sus 3 pilares de universalidad, acabamos de ver que en efecto es universal, la necesidad de barreras y medios de eliminación. Asumir que en un momento dado todos los fluidos biológicos pudieran ser potenciales medios de infección. Eso es la universalidad. Las barreras de protección de diferente naturaleza, lo cual nos hace entender que es importante. Sí, la inmunización a través de vacunas, por ejemplo, inmunizaciones biológicas, medios de barrera como las mascarillas, protectoras, carátulas, guantes, batas y los procesos de técnicas asépticas son importantes. El lavado, el uso de guantes y las soluciones antisépticas entonces son parte de estas precauciones universales. Hoy día sabemos que en los hospitales los líquidos como líquidos cefalorraquídeo, sangre, saliva, semen, lágrimas y líquido amniótico son potencialmente factibles de tocar la piel. Quizás en la quiropodia no, sin embargo, los procesos quedan allí para hacer entender que la bioseguridad dentro de la quiropodia se toma igualmente universal y necesaria. Continuando pues con estas medidas como parte de los pilares necesarios, hablamos de descontaminación entre cada servicio, limpieza, desinfección, esterilización, junto con el lavado de manos y el cambio de los guantes. Después, el manejo adecuado de los objetos afilados y punzantes, manejo y eliminación segura de los desechos, de los recipientes, el aseo adecuado del ambiente de la cabina quiropodológica y universalmente con los desinfectantes marcados en cada país. Cada país tiene sus legislaciones al respecto, así es que el quiropodista debe de ir y poder entender de forma clara cada una de las normativas presentes en su propio país. Hablando entonces de los materiales, aquí los tenemos los medios de barrera, en resumen, de las diferentes presentaciones y formas que pudiéramos adoptar en la quiropodología. Desde luego, nadie entraría a un laboratorio de esta manera, ¿verdad que no? ¿Por qué hacerlo de forma diferente en los servicios de quiropodia? Las mascarillas, por ejemplo, es tan solo, ¿sí?, una mención de todo lo que pueden llegar a evitar: contacto con microgotitas de índole respiratoria, no diseñadas para proteger contra inhalación de partículas pequeñas, pero sí sabemos hoy día que por lo menos va a atrapar las micropartículas. Durante pandemia entendimos, si acaso, que ningún virus podía necesariamente ser atrapado, que debido al tamaño cualquier virus puede llegar y traspasar estas barreras como las mascarillas, pero también entendimos que los virus
Y al igual que las bacterias necesitan ir fijados a un sustrato. Y como entendimos que estos virus tan peligrosos fijados a un sustrato, como las microgotitas humanas, sabemos entonces que por lo menos estas sí quedan atrapadas en las mascarillas, sobre todo en la N97, lo cual nos dejó bien clara la idea de la viabilidad y utilidad de estos dispositivos médicos sencillos. Sí, ahora hablando de los respiradores, hoy día sabemos que en la quiropodia se puede producir gran cantidad de polución, mucho más que en cualquier otro servidor de salud, porque en la quiropodia hay gran cantidad de polvo debido al desbridamiento de callosidades y de uñas, ya que se pueden presentar hipertrofias unguiales que necesariamente tienen que ser desbridadas. Estas mascarillas, entonces, respiradores con filtros, son máscaras especiales que se ajustan a la cara evitando fuga por los bordes y tienen un filtro que del 95% aproximadamente protege de inhalación de partículas pequeñas, sobre todo de las de polvo. Sí, hoy día sabemos de los grandes riesgos de la infección pulmonar en el podólogo debido a la presencia de microorganismos como la malacesia, el fusarium, el aspergillus, los cuales pueden infiltrarse en los pulmones y producir verdaderos cuadros infecciosos, tan solo citando un ejemplo. Las medidas de eliminación y desechos hospitalarios se aplican al mismo criterio dentro de la atención de quiropodia. No podemos pensar que vamos a utilizar los medios comunes de desecho. Cada país tiene su legislación. Así es que, hablando de los residuos biocontaminados de atención al paciente, hablamos de secreciones, líquidos orgánicos, lo cual aún en pequeñas cantidades pudieran estar presentes dentro de la atención de quiropodia, por ejemplo, en la extracción de una uña encarnada. Si bien no se producen grandes cantidades de los desechos como tal están ahí presentes. Cada país determina el peso aproximado para la situación de los desechos. Si bien en su caso, si alguien en quiropodia genera poca cantidad de estos residuos, haría bien en resguardarlos de una forma perfectamente sellada y después derivarlos a una institución hospitalaria destinada para el caso. Es decir, en la mayoría de los países que cuentan con hospitales de índole público y de otra naturaleza, están autorizados y obligados a recibir los pequeños contenedores con dichos desechos, siempre y cuando estén cumpliendo con la normativa. Entonces, si seguimos las normativas, podemos disponer de dichos desechos llevándolos directamente a las instituciones hospitalarias. Los de clase B, residuos químicos peligrosos, recipientes, materiales contaminados, sustancias, productos químicos tóxicos, corrosivos, inflamables y explosivos, residuos farmacéuticos, medicamentos vencidos, etcétera. Y aunque si acaso no podríamos hablar de residuos radioactivos, sí pudiéramos hablar de la utilización de ácidos fuertes como fenoles y ácido nítrico, que últimamente está siendo ampliamente utilizada en la atención de la uña con onicomicosis y abulsión química en la quiropodia. Por lo tanto, los residuos de clase B especial caerían en esta categoría cuando hablamos de la quiropodia en la atención de abulsión con ácido nítrico y fenoles.
si acaso los residuos farmacéuticos medicamentosos como de uso tópico caducado o anestésicos igualmente se tienen que disponer de la misma forma. Desechos hospitalarios de clase C, residuo común. Material de oficina caracterizado, papeles, cartones, cajas de plástico, restos, preparación de alimentos, etcétera, empaques y demás. En las normativas de la mayoría de los países, incluidos en Unión Europea, se habla acerca de el archivo de clínico de paciente. El archivo clínico de paciente debe revisarse y destruirse cada 5 años. Es decir, en un momento dado tendríamos que disponer, destruir y desechar papelería vinculado a el archivo clínico en gran cantidad, por lo menos cada 5 años. Así es que imagínate la cantidad de papelería que se logra generar en ese momento. Y hablando de los códigos internacionales para la eliminación de basura por medio de bolsas de colores, hablamos color verde, desechos ordinarios no reciclables. Color rojo, desechos que implica riesgo biológico. Color negro, desechos anatomopatológicos. Color naranja, depósito de plástico. Color blanco, depósito de vidrio. Color gris, papel, cartón, aluminio, etcétera. Esa es la disposición de los colores para contenedores y bolsas de desecho. Bien, y es igualmente aplicable al servicio de bioseguridad de Quiropodia. Si bien desde luego de un país a otro va a variar la legislación, en el proceso de la generación de punzocortantes, imagínense, punzocortantes de esta manera, se entiende que no, incluso hay algunos países como en los Estados Unidos, que si se llegara a dar una situación de esta naturaleza es considerado como delito contra la salud, punible con años de cárcel. Bioseguridad y desorden no son compatibles. Así es que entonces caemos en el entendido que la bioseguridad como tal, la bioseguridad es importante desde el punto de vista ético profesional. Bioseguridad y desorden incompatibles, claro. Si bien es importante hacer notar que hay algunas instituciones hospitalarias que tienen algunos fallos, por ejemplo, en la situación del manejo de paciente, de las citas, del archivo, es frecuente encontrar que cuando un paciente va y pide su expediente clínico, se dicen quedó traspapelado, no logramos encontrarlo, etcétera, pero no así jamás, jamás dentro de los procesos de bioseguridad. Si hablamos de la situación administrativa, legal y deontológica en el manejo del paciente, que pudieran existir fallos, nunca se habla como tal de la bioseguridad. Así es que ya mencionando al respecto de todo lo que involucra la bioseguridad en la quiropodia, podemos entender toda la situación de la seriedad y la universalidad de dichos principios. Así es que puntualizamos algunas precauciones universales en, por ejemplo, laboratorios, que también en cierta medida pudieran aplicar a la atención de la bioseguridad quiropódica.
El acceso limitado al laboratorio, bien, la cabina de atención, igualmente. Hay sustancias peligrosas en cierta medida o de difícil manejo que pacientes o acompañantes no deberían de correr el riesgo, sobre todo cuando son menores. Así es que haríamos bien en limitar el acceso. No beber, comer, fumar ni manipular objetos domésticos personales dentro del sitio. Utilizar barreras de protección primaria adecuada, guantes, ropas protectivas, no usar mandil de otra persona, el calzado cerrado, la protección facial y ocular, las gafas, el cabello bien recogido, no pipetear con la boca, no oler los reactivos materiales. Se entiende que toda sustancia presente en la cadena de quiropodología está debidamente identificada. Sí, al respecto. No tocar materiales reactivos sin guantes, descontaminar adecuadamente todo el mobiliario, colocar los residuos en recipientes designados, el lavado de manos frecuente, luego de manipular sobre todo el material biológico. Vimos un videíto corto de cómo quitarnos los guantes, el almacenado de muestras, reactivos y demás, no usar mandiles de otros, colocar carteles indicadores de riesgo en los lugares necesarios. Es un aspecto en el cual todos deberíamos de entender y tener ahí menester cuidado, ¿no? Bien, muchas gracias. Hemos llegado al final de esta presentación. Vamos allá, vamos a sus preguntas. Si tienen preguntas, vamos al chat. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? A todos los presentes. Sí, pueden abrir su micrófono y preguntar, háganlo con orden. Yo, Bien. lo que pasa es que actualmente estoy, revisando alguna información y artículos y he visto que la esterilización, bueno, por ejemplo, yo como apenas voy empezando en esto de quiropodia, lo que hacía es tener en vez de utilizar un autoclave, porque pues no me alcanza obviamente, utilizo Sí, lo que es una olla de presión, sí. pero he revisado que los kilopascales no llegan a lo que es un autoclave, entonces no sé si alargando el tiempo más de mi olla de presión pueda lograr alcanzar la esterilización o en ese Sí, caso, ¿usted qué nos recomienda? sí, mira, vamos a decir que el kilopascal como tal depende mucho también del tipo de olla, ¿no? Hay algunas que por la situación de la válvula y demás dejan escapar más de lo necesario. El kilopascal como tal en el autoclave llega a aumentar por la forma de el escape de la válvula. Pero si extendemos un poco el tiempo de esterilización en la olla, es suficiente. Al menos acá en México, en instituciones serias como el Instituto Mexicano del Seguro Social, se han utilizado esta metodología y se han hecho estudios y han sido satisfactorios, al menos con los marcadores y test biológicos. Hay unas ollas de presión que son eléctricas, son económicas en comparación con un autoclave, es económico, fácil de manejar, vamos, como es eléctrico, pues no requiere un medio importante de flama o qué sé yo. Están bastante robustas, tienen un muy buen sello
y al menos en los estudios que se han realizado acá en la práctica clínica en México, se sabe que son idóneos como tal. Hay algunas que tienen ahí los manómetros y los marcadores y pueden llegar a suficiente presión. Si bien es suficiente para que tengamos ahí una cinta testigo y en la mayoría de los casos surte efecto. Entonces mi recomendación es aumenta el tiempo como tal y ensaya en diferentes calidades de olla, por ejemplo, ya que un autoclave para el caso en promedio está algo así cerca de los $600 americanos como tal, entonces es bastante el costo, algo así como los 12,000 pesos mexicanos. Y vamos, que algunos no pueden darse vamos a decir, el lujo de comprarlo, pero dicho de alguna manera, ¿de acuerdo? Dice, buenas noches, Ecuador, la funda para anatomopatológicos, ya que la funda negra es para desechos comúnmente roja, mientras que en su presentación es funda negra. Ok, es que todos los desechos biológicos como tal, bolsa roja, sobre todo en la quiropodia, bolsa roja, no. Decimos anatomopatológicos como tal, pero cuando se está hablando de amputaciones y la situación directa de quirófano, ¿sale? No, se habla directo de quirófano en institución hospitalaria. Para nada, no la quiropodología, estamos hablando de la bolsa roja. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra pregunta? Meter toallas a esterilizar para un método húmedo en bolsas de esterilizar. Ok, sí, en teoría a vapor, claro que se puede. El autoclave se puede introducir ahí toallas para esterilización. Sí, se puede. Miren, yo por lo regular les digo, es que de repente hay situaciones complicadas. ¿Cuántas toallas vas a tener que tener en tu cabina? Ahora, todas estas toallas en el proceso, obvio, el manejo de la toalla sucia, llevarlas a la zona de lavado, lavarlas, bien lavadas y luego secarlas y de ahí pasarlas a esterilización, porque no las puedes meter empapadas al proceso, ¿verdad? Tal y cual. Entonces imagínate la toalla, sensiblemente manipularla, almacenarla, llevarla, lavarla y luego esterilizarla. Obvio, lo ideal es la utilización de desechos, insumos desechables. Si bien para el caso de la mente ecológica de la mayoría, de estoy generando gran cantidad de basura, bueno, aquí no, aquí estamos hablando de partes sensibles en los manejos de riesgo de infección. Por lo tanto, mientras que el mundo entero lucha por minimizar el consumo de desechables, hasta ahora en los procesos de la medicina y de la bioseguridad continúa de esa forma, ¿verdad? Entonces, obvio, ya acabamos de hablar de algunas dificultades, váyanse por lo desechable. Lavado de material con jabón quirúrgico, basta con detergente, no jabón quirúrgico. El pH del detergente para el comercial es diferente y sobre todo la carga eléctrica del jabón quirúrgico es contrario, anión y catión, y como es contrario, está vinculado a un mayor potencial de destrucción de microorganismos. Eso todavía, si le agregamos al hecho
de que algunos contienen enzimas proteolíticas que desde el primer lavado van a empezar a actuar. Entonces, no se puede sustituir por las diferencias que les acabo de mencionar, entre otras. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Descartamos en su totalidad cloruro del benzalconio como desinfectante? No. Lo vamos a descartar como esterilizante. El cloruro de benzalconio continúa siendo una sustancia detergente que nos puede ayudar a una buena limpieza del pie, una buena limpieza. El cloruro de benzalconio, también diluido, es un buen antiséptico para la piel. Cuando nosotros utilizamos el cloruro de benzalconio con alcohol, benzalconio, alcohol, se potencia para un poder desinfectante. Vamos, no tienes povidona, no tienes clorexidina, benzalconio, alcohol es aquí lo ideal. En los últimos estudios microbiológicos realizados por el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos y de las agencias de riesgo ambiental, también del mismo país, respecto de la utilización del gel alcohol para desinfectar las manos y el control del virus del COVID-19, se llegó a la conclusión que el cloruro de benzalconio con alcohol es mucho mejor. Así es que si en un momento dado lo desechamos como esterilizante, podemos seguirlo utilizando para limpiar algunas superficies, desinfectarlas, limpiar el pie, antisepsia del pie como tal, desinfección y lavado de las manos, etcétera. Podemos seguirlo utilizando. Entonces espero que sí se haya entendido tajantemente la idea de que no es un esterilizante tal y cual. ¿Algunas recomendaciones para el lavado en nuestro uniforme, realizar el servicio de quiropodia? Bien, para el lavado tal y cual, podemos utilizar el simple jabón de teja, el cual va a romper la mayoría de los ácidos grasos protectores de la mayoría de las bacterias y virus como tal. Se le puede agregar el llamado extracto oleoso de pino. No sé en otros países, pero se utiliza el extracto oleoso de pino, es la resina diluida de pino, el cual es un excelente desinfectante tal y cual en el proceso de lavado de la ropa. Yo personalmente, todos mis uniformes son antifluido. Significa que cualquier fluido que queda allí seca rápidamente, no se absorbe como tal en la trama. Así es que el fluido que entra sale. Y sencillamente lo que hago es que lo pongo a remojar con vinagre, ácido acético, 20 mililitros de ácido acético por cada 20 mililitros de ácido acético por cada litro y una cucharada de bicarbonato de sodio. Primero pongo el vinagre, 20 mililitros por cada litro de agua. Pongo el uniforme a remojar, lo dejo 10 minutos. Pasado el tiempo, agrego una cucharada cafetera de bicarbonato de sodio, bicarbonato de sodio por cada litro, y lo dejo reposar otros 10 minutos. Lo saco, lo enjuago y queda listo. El vinagre blanco puede matar la mayoría de las bacterias según los estudios microbiológicos.
Cuando le agregamos el bicarbonato de sodio, forma un acetato sódico, que es ampliamente utilizada en la industria textil para aclarar, limpiar y desinfectar. Así es que hacemos ahí el proceso, tal y cual, así lo hago yo. Bien, recomendado para usar zapato con acabado de piel. Yo utilizo un tipo de zapato quirúrgico que está hecho de, el material se llama EVA, etilvinilacetato. Es un material plástico muy resistente, fácil de limpiar. Yo tengo años utilizándolo, únicamente utilizo una sanita, los limpio y cuando están algo manchados, uso la misma mezcla de bicarbonato de sodio con vinagre y los deja blancos. Entonces, yo no les recomiendo que usen de piel, sobre todo porque el benzalconio es rosa y se los va a manchar. Mejor utilicen ese tipo de calzado de ese material resistente que se llama EVA, etilvinilacetato, tal y cual. Es la recomendación que les hago. Para que se den una idea, ese material es ampliamente utilizado para el zapato de chef, el zapato de cocina. Ya hay hoy día mucho calzado clínico de dicho material, Ya pueden comprar calzado hecho de ese material, ya hay bastante. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra? Bien, muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes. Esperemos que les haya sido útil esta disertación y nos vemos en la próxima clase para este diplomado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Gracias. Una muy porquería, esa me envió uno. Además, el que me envió fue este, donde estaban las clases pasadas. Por el grupo nos mandaron este otro. No se le dio por mirar tampoco el teléfono. Abre un gorile aquí. Gracias a ustedes, gracias. Muy amables. Me despido. Hasta la próxima. Gracias, galenos. Gracias a todos los presentes.